Poder Transformador con el Dr. Mariano Riscaché. Es una gran bendición poder llegar nuevamente donde usted se encuentra, en casa o en su oficina. Dios le guarde y le siga bendiciendo. Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, al poder hoy también hablar del Dios que nos amó, del único Dios que creó el cielo y la tierra, a quien sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. El único Dios que tiene todo el poder para salvar, para perdonar y para redimir. El único Dios que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy en todo el mundo, aunque hay una revolución donde muchos también piensan que creen en Dios, pero hay situaciones que demuestran que no lo aman. ¿Cuánta gente en estos tiempos hablan del perdón, pero no conocen al Todopoderoso? Por ejemplo, hay una manera ahora, dice, compre usted la cruz de Cristo y le venden una crucecita de este tamaño, que realmente usted se puede imaginar cuántos miles de cruces han hecho y han vendido en todo el mundo y siguen diciendo que es la cruz de Cristo. Pero el Cristo crucificado es único. A Él no lo podemos llevar en algún objeto, sino Él está en nuestro corazón y Él es un Dios omnipresente, omnisciente, el eterno, el que vive y permanece para siempre. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Es crucificado con los impíos. Él fue crucificado con los ladrones. Él fue crucificado con los pecadores. Pero hoy vamos a hablar de Jesucristo cuando en el momento más doloroso, donde alguien diría, si yo estuviera, yo hubiera ido ahí, hubiera intervenido. Pero tenemos una escritura muy interesante que nos ayudará a entender, porque lo que hablamos tiene que tener un fundamento, porque si no hay un fundamento de lo que hablamos, esto es doloroso, porque todos los que nos oyen no recibirán las cosas como son. Pero hoy vamos a hablar entonces de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos en Isaías capítulo 53, en el versículo 12, que se lee de la manera siguiente: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías estaba profetizando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Qué impresionante, ¿verdad?, de que el del Dios que estamos hablando no apareció hace 2000 años, sino que Él ha sido desde el principio. Por eso dice la Escritura que por Él las cosas fueron creadas. Pero veamos también en Mateo en el capítulo 27, versículo 38. Qué interesante lectura para nosotros. Gloria a Dios para siempre. Se lee de la manera siguiente: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificarías, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Oiga esto. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Esto es una de las situaciones más dolorosas que ha habido en toda la historia del ser humano. De que el Redentor, el Salvador, el único que tenía el poder para venir a redimirnos de la maldición, Él fue acusado. Él fue llevado delante de gobernantes y también lo condenaron a la crucifixión y fue crucificado como la Escritura nos enseña. Él fue crucificado con los ladrones. Oh Dios,
hijos. Eso también sigue pasando ahora, porque cuánta injusticia vemos en este mundo, porque cuántas personas se rebelan en contra de la verdad. Yo he visto muchas cosas, pero yo digo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque realmente oponerse a la verdad es una de las situaciones más dolorosas que puede haber en la vida del hombre. Pero también tenemos una escritura muy interesante en el Evangelio de San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 15, en el versículo 27, dice de la manera siguiente, 27, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Gloria a Dios. Hace 38 años, cuando Dios nos llamó, yo empecé a leer la escritura y empecé a leer la palabra de Dios y a pedirle al Señor que me diera la capacidad para entender lo que yo estaba leyendo. Y fue así como Dios permitió que yo llegara a ir conociendo cada poco de Dios y de su palabra. Por supuesto que cuando Él me llamó era algo tan fuerte en el momento del encuentro que tuve con Dios, porque eso fue el momento en que Dios transformó totalmente mi vida. Pero también en el Evangelio de San Lucas capítulo 23, en el versículo 34, lo leemos de esta manera. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oiga esto. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, yo me pongo a pensar cuando leo la escritura, cómo Dios estando Él en la cruz. Y Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es algo tan sorprendente ver cómo Dios perdonó a los transgresores, cómo Dios perdonó a todos aquellos que se levantaron contra Él. Pero también en Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 3 dice así, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En el libro de los Salmos, en el número 69, versículo 8, dice así, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Oiga esto, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Sabía usted que sus mismos hermanos estaban en contra de Él? Pero sigamos viendo esta escritura que me parece demasiado interesante, demasiado glorioso también haber llegado a entender de que Jesucristo nuestro Señor, Él fue crucificado por nuestros pecados. ¿Cómo fue que Él permitió, o el Padre permitió que su Hijo Jesucristo, Él se humanizara, se hizo hombre, y Él caminó en las tierras de Israel, y Él estuvo caminando en esa tierra tan hermosa? Pero notemos entonces del por qué, cuál fue la misión que Él vino a cumplir. Aunque nos damos cuenta de que porque Él nos amó, yo estaba viendo algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, los hebreos adoptaron o aceptaron únicamente bajo compulsión romano la crucifixión, porque esto para ellos el castigo más grande era
apedreamiento. Pero esto provocó entonces un castigo muy grande, muy fuerte. Sus manos horadados, sus pies también. Como la misma Escritura nos muestra, Él dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. Ha llegado el tiempo entonces en que nosotros veamos la palabra, en que nosotros también vivamos la verdad, en que nosotros demos nuestra vida por Él. El mundo está ahora convulsionando. Hay un dolor muy grande en el corazón de Dios. Por ejemplo, vemos cuánta incredulidad en este mundo, cuántas personas ajenas a la realidad. Pero hoy ha llegado el tiempo de hacerte un llamado, de venir a los pies del que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Este Dios Todopoderoso te amó. Él me amó a mí, Él amó a todos, Él nos amó a todos y Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Qué interesante cuando muchos le preguntaban: Señor, ¿por qué dices que nosotros nos quedaremos y que donde tú tienes que ir, que nosotros no podemos ir? Señor, muéstranos y dinos algo. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 1, dice así: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, yo te hago un llamado a que reflexiones del grande sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Él fue crucificado en medio de los ladrones. Pero Él, el Hijo de Dios, ¿cómo es posible que esto se haya dado? Crucificado en medio de dos ladrones. El Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabe por qué Él vino? Porque Él nos amó. Él nos amó. Por amor a ti, Él dejó todo lo que Él tenía. Dejó el trono celestial por venir a darte a ti la salvación que tú necesitas. Ha llegado el tiempo en que tú abras tu entendimiento y que tú le pidas a Dios que te ilumine y le pidas a Dios que Él abra tu corazón para que tú entiendas las grandes verdades que tenemos en la palabra. He tratado estos días de leerles la palabra para que ustedes vayan viendo de que cada paso que se dio en la vida de Jesucristo, también esto sucedió con un fundamento profético. Ha habido profecía que respalda el nacimiento de Jesucristo. Entre 1000 a 500 años antes de Jesucristo, era una profecía enorme que era una profecía constante que hablaba de la venida de Jesús, el Hijo de Dios. Era una profecía que era constante para que el hombre entendiera de que el tiempo de su redención estaba llegando. Pero muchos no entendieron la palabra, tal como la Escritura nos muestra. Aún sus discípulos llegó el momento en que ellos no entendían todo lo que estaba pasando. Porque aún los discípulos, en el momento en que Él estaba siendo azotado, los discípulos se alejaron, los discípulos se apartaron de Él. Cuando a Pedro le preguntan: yo creo que tú eres uno de los discípulos de Jesús. Él dijo: no, yo no sé de quién están hablando ustedes. La segunda vez también: eres tú uno de los discípulos. La tercera vez le dicen: tú eres uno de los discípulos porque te vimos con Él. Y Él decía: no, yo no sé de quién están ustedes hablando. Y fue el momento cuando el gallo cantó y Él empezó a llorar y a llorar,
porque Dios le había dicho que no cantaría el gallo, sino le habría ya negado 3 veces. Y él había ya negado al maestro 3 veces. Y una de las señales es de que cuando el gallo cantó, él se dio cuenta de que también Dios le había dicho que él le iba a negar. Hasta sus propios hermanos se alejaron de él. Esto mismo está pasando ahora. Muchos que son hijos de Dios se han alejado de Él. Y muchos que no saben que Él es su creador, tampoco lo quieren oír. Pero ha llegado el tiempo, entonces, escucha bien, de que todos nosotros hemos sido creados por Dios. Hemos sido creados por Dios. Y por eso, hoy, yo quiero hablarte del sacrificio de Jesucristo, de que como Él fue crucificado con los ladrones. Los ladrones se lo merecían, como uno de ellos dijo. Nosotros a la verdad hemos sido malos, decía uno de ellos, merecemos esto, pero Él nada malo ha hecho. Él no ha hecho nada malo. Posiblemente toda la gente hablaba de Él, dice que ha ingresado un reo más, pero es muy bueno, sana enfermos, echa fuera demonios, perdona pecadores, Él ama a los pecadores. Y todo esto ellos lo sabían, porque toda información todos lo tenían. Ahora quiero decirte a ti que tú tienes toda la información de Dios. Has oído más, siquiera una oportunidad, has oído del amor del Cristo que fue crucificado por tus pecados. Y Él, al ver cómo la gente, o cómo los soldados, cómo ellos estaban airados contra Él, Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué lindo Dios, ¿verdad? Pero hoy te hacemos a ti una invitación para que tú puedas venir a los pies de Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, en el versículo 5, dice así: porque ni aun sus hermanos creían en Él. Oh, qué dolor. Ni aun sus hermanos creían en Él. Y esto está pasando también. Ni aun a los que Él amó le creen. Y esto está pasando ahora. Ni aun por quienes Él dio su vida en la cruz del Calvario le creen. Pero ¿sabe qué sucede cada año? ¿Sabe qué sucede cada año? Cada año se celebra la muerte y también resurrección de Cristo. Pero oiga, nosotros celebremos la victoria de Jesucristo sobre las potestades, las fortalezas y principados. Él ya pagó por nuestros pecados. Él murió por ti y también por mí. Y por eso Él te ama y Él te dice: ¿sabes a dónde voy? Y tú le dirás: no sé Señor, no sé dónde. Él le dirá, Él te está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oiga, ni aun sus hermanos creían en Él. Y esto está pasando ahora. Tú puede ser que estés negando al Señor. Puede ser que tú no creas en Él. Puede ser que, bueno, muchos dicen, es que cada quien es libre de escoger lo que quiere. Pero según la Escritura, Dios dio mandamientos, Dios dio leyes, Dios dio también mandatos y decretos para que el hombre pueda entender cuál es el camino que Dios ha trazado. Pero sin embargo, ¿cuánta gente dice: no, yo no quiero nada con el Evangelio? No estamos tratando de decirte, no estamos hablándote de una religión, sino estamos hablándote de Jesucristo, el Hijo de Dios, al que dices que tú amas, al que dices que tú lo quieres, por quien tal vez tú estás llorando, o por quien tú estás orando, clamando y diciendo: Dios, yo quiero que me bendigas, yo quiero, Señor, que tú estés conmigo. Posiblemente estés pasando pruebas difíciles o momentos de enfermedad, pero Dios te llama
y te dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y el que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y vivirá para siempre. Amén, amén. Esto fue Poder Transformador con el Dr. Mariano Riscacché.